Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy. De todos los órganos de nuestro cuerpo, del cuerpo humano, tal vez sea el que más trabajo nos ha ido dando a la hora de tratar de entender su funcionamiento, de comprender los mecanismos, lo que sucede allí dentro. Incluso al día de hoy podemos decir que apenas estamos empezando a tratar de definir cómo funciona el cerebro humano. Pero además a lo largo del tiempo han ido cambiando las maneras de ver cómo abordar ese conocimiento, cómo investigar el cerebro. Hace unas semanas visitó Montevideo la doctora Silvia Vázquez, ella es argentina, y es la directora del Centro de Imágenes Moleculares del Instituto FLENI, que es uno de los centros de referencia a nivel continental en materia de investigaciones neurológicas. Bueno, hablamos de esto, de la manera de interpretar el funcionamiento del cerebro, y la primera parte es cómo fue cambiando a lo largo de los siglos nuestra manera de entender cómo funciona esto que es el eje de nuestro sistema nervioso. Galeno fue una persona que, digamos, pudo interpretar funciones del cerebro. No lo podía ver, pero pudo interpretar a través del error y acierto, no de otra manera. Uno, para mí, de los grandes apoyos que tuvo la neurología y la neurocirugía fue Ramón y Cajal, que describió en las piezas anatómicas, describió las sinapsis neuronales de una manera que hoy nos sigue asombrando, sin elementos. Entonces ahí empezó a correr, digamos, esta teoría de que mientras uno hace algo en el cerebro, las neuronas se comunican mucho y se van activando, se van prendiendo, digamos, y pasa totalmente desapercibido para nosotros. Pero esas mismas conexiones pueden estar alteradas, por ejemplo en el Alzheimer, y hace que uno entienda que el Alzheimer tiene esa sintomatología, fundamentalmente ese deterioro, debido a que una de las causas, esas conexiones están interrumpidas. A partir del año 2000 hasta nuestros días, digamos, hasta 2023, se creció mucho en conocimiento, mucho. Y muchas cosas que no se entendían llegaron a entenderse. Entonces, creo que se van a ir acortando los plazos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente estudiando lo mismo. Entonces, cada uno aporta un poquito y el total es muy importante. Hoy estamos orientados a las imágenes moleculares, a detectar proteínas anómalas, y otro tema es la genética. O sea, cada vez se conoce más de genética y cada vez nos damos cuenta que la superposición de cosas, o sea, no todo es blanco o todo negro. Hay un degradé de grises importante y está marcado por la genética. Entender cómo funciona el cerebro es un proceso, como veíamos en esta explicación, de milenios, pero también cómo estudiarlo, cómo empezar a verlo, ¿no? Cómo tratar de ir detectando de alguna manera los fenómenos que suceden dentro de nuestro cerebro. Bueno, una de las conferencias que la doctora Vázquez dio cuando visitó Montevideo era Cerebro, ayer, hoy y mañana, y es un poco eso lo que queremos reflejar en esta segunda parte del informe. Día a día se van descubriendo cosas que son
algunas fisiológicas, que no las sabíamos antes, y otras que nos ayudan a diagnosticar precozmente enfermedades del cerebro. Es un órgano muy importante y sobre todo el lóbulo frontal es el que nos diferencia de los animales, y en el lóbulo frontal se hacen un montón de actividades sumamente importantes para el funcionamiento habitual del cerebro. Entonces, la realidad es que poder acceder al cerebro de forma no invasiva, de forma incruenta, y en este caso a través de las imágenes de diagnóstico por imágenes como la resonancia, el PET, la tomografía, nos permite ver el cerebro desde otra mirada, desde otro punto de vista, a tal punto que hoy podemos hacer una resonancia, por ejemplo, del cerebro y decirle al paciente que haga esto, y vemos cómo se activa el área de las manos en el cerebro. Le pedimos que hable para ver dónde realmente está asentado el núcleo del habla de ese paciente en particular, sobre todo para aquellos pacientes con tumores o con epilepsia. Eso es muy importante para el neurocirujano porque sabe por dónde abordar la lesión, tratando de reducir los daños, fundamentalmente. Si hay un tumor de crecimiento muy lento, le da al cerebro la posibilidad, que se llama neuroplasticidad, de ir corriendo el área de donde está ubicada el tumor. Entonces, saberlo previamente es muy importante. Así el profesional sabe que tiene que evitar esa zona porque la secuela va a ser grande. Y en esto de ver cómo es la historia de las herramientas que permiten diagnosticar el cerebro, una historia que puede ser también una pregunta de un trivia, ¿no? ¿Qué tienen que ver los Beatles con el mayor avance tal vez en la historia del conocimiento del cerebro y en lo que ha pasado en el último medio siglo? La doctora Silvia Vázquez nos lo cuenta. Un ingeniero de la empresa discográfica EMI, que era la empresa que tenía los Beatles, y un ingeniero, Hounsfield, les dijo, ¿por qué no? Yo tengo esta idea, ya había hecho los bocetos, ¿por qué no nos ponemos a hacer esto, el tomógrafo? Y lo hicieron. Uno dice tac, tomógrafo hacia el computador. Ya no hay más tac, no existe más. ¿Por qué? Porque el axial eran cortes como fetas, digamos, muy gruesas. Entonces, el desarrollo posterior hizo que se piense en cortar en forma helicoidal. Primero un solo helicoide y después dos helicoides. Y lo que antes llevaba media hora, 40 minutos hacer un cerebro, hoy tardamos 5 segundos. La inteligencia artificial es muy útil hoy. La estamos usando médicamente y nos es sumamente útil, porque para llegar al mismo resultado tendríamos que usar un tiempo que para los pacientes nos sirve. O sea, puede ser con animales, con investigación básica, pero a nivel del beneficio del humano, no. Entonces, me parece ese casamiento entre los datos que uno obtiene, ya sea de laboratorio, ya sea de imágenes, y el procesamiento de esos datos, cada vez va a ser más rápido y cada vez va a ser más específico. A veces sirve esto para tomar dimensión del vértigo de los avances científicos y tecnológicos.
desde las ganancias de los Beatles ya en el año 70, invertidas por la compañía discográfica EMI para desarrollar el primer tomógrafo axial computarizado, a esto que es el proceso actual de uso de inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes, solo 50 años. Y el cerebro sigue siendo todavía apenas conocido. Cerramos nuestra edición de hoy de Sobre Ciencia. Les agradecemos por su compañía y los vemos la semana que viene aquí en TV Ciudad.